Iparralde en la galería. Iparralde en la galería con Frank Dolosor. Cada semana Frank nos cuenta pues un montón de cosas de las que están pasando en ese lado de la Muga. Bienvenido a la galería, Frank. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Bien, muy bien. Pues aquí preparado para informar y para charlar contigo, Begoña. ¿Y qué nos cuentas? Porque creo que hablamos de elecciones. Eso es, vamos a dar algunas pistas sobre estas elecciones regionales del 20 y 27 de junio, porque aquí en Iparralde estamos de nuevo en plena campaña electoral. Doble cita electoral para renovar, por un lado, el Consejo Regional de la región Nueva Aquitania, cuya capital se encuentra en Burdeos. Allí se ubica el Consejo Regional de Nueva Aquitania y, por otro lado, también tendremos que renovar el Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Pau, en el Bearn, a 110 kilómetros de aquí, de Bayona. Hablamos de comicios locales, Begoña, sí, pero Sí. tienen mucha importancia porque dentro de menos de un año también tendremos elecciones presidenciales y legislativas en el Estado francés, así que los días 20 y 27 de junio serán un auténtico test, una prueba para el presidente de la República, Emmanuel Macron, y su nuevo movimiento, La República en Marcha. Estos comicios locales también son importantes porque del resultado depende parte del futuro de cómo pueda ser la conexión de la Y vasca al norte de Guipúzcoa. Por lo tanto, a veces parecen muy lejanos, pero están directamente relacionados con el proyecto más importante, con la mayor inversión que se está realizando actualmente en la comunidad autónoma vasca, el tren de alta velocidad. Hablaremos de este tema en un momento, pero primero, si te parece, Begoña, y para entender mejor, hemos preguntado al consejero regional de Izquierda, Mathieu Berger, de nuevo candidato, cuáles son las competencias de esta región Nueva Aquitania. Le escuchamos. A nivel territorial es la colectividad que tiene más poder político y también financiero. Se encarga de la formación profesional, del desarrollo económico, también participa en la política lingüística en el País Vasco, el transfronterizo, la investigación, también las universidades, y tiene un presupuesto alrededor de 3,5 billones de euros. Así que es el nivel territorial más importante en Francia, y por mi parte, como miembro del gobierno del presidente Rousseff, estoy muy contento de seguir trabajando por el desarrollo de nuestro territorio con proyectos como el de las cercanías vascas, ferroviaria, que es muy importante, el desarrollo también del puerto de Bayona, yo el papel de presidente del puerto durante este mandato, así que tenemos que seguir trabajando por el desarrollo del territorio. Desarrollo del territorio. Una parte complicada, ¿no? Porque no sé si te acuerdas que cuando hicimos aquel reportaje en Iparralde había gente que decía que dentro del desarrollo del territorio al final lo que se estaba consiguiendo es que todo París llegara a Iparralde, y al final la gente de Iparralde no tenía casi posibilidades de vivir, ¿no? Eso es verdad, es complicado y la gran pregunta, lo de siempre, ¿no? Conseguir este equilibrio, ¿no? Entre las personas que vienen de fuera, que también aportan mucho a nivel turístico o en muchos aspectos profesionales, pero también que la gente de aquí pueda conseguir una vivienda. Esto a día de hoy no está garantizado. No, para nada. Y hay problemas, de hecho vamos a hacer una serie de reportajes en las próximas semanas pues sobre este tema. Hay ciudades que se están vaciando completamente, Biarritz, por ejemplo, Claro. Cada vez hay menos niños, cierran aulas, escuelas, claro, porque la gente es mayor, son jubilados que vienen de fuera, y luego la gente, los autóctonos, pues no pueden vivir aquí, van a otros municipios y Al final los se va a problemas se repoblar, trasladan ¿verdad? allí. Claro. Al final está repoblado. Entonces, pues muchísimo trabajo, ¿no? En estas elecciones. Y vamos a recordar que a sus 70 años el actual presidente socialista Alain Rousseff es de nuevo candidato. Su intención es realizar una quinta legislatura. En total se enfrentará a 7 listas. Los sondeos aseguran que podría ser de nuevo el candidato más votado, con un 25% de las papeletas. Pero claro, la extrema derecha tiene cada vez más fuerza y le pisa los talones con un 24%. Wow.
de los sufragios. Es lo que dicen las encuestas ahora. Habrá que ver cómo quedan luego el partido de Macron, los conservadores, los republicanos y también los ecologistas, a ver qué tipo de alianzas son posibles tras esta primera vuelta del 20 de junio. De momento, campaña, muchas promesas o proyectos, y estos son los que defiende, por ejemplo, la alcaldesa conservadora de Biarritz y candidata para estos comicios regionales. Escuchamos a Maite Jarostegui. Para dar una respiración democrática a la región de Nueva Aquitania, que es la más grande en Francia, que es tan grande como el territorio de Austria, es dar a conocer lo que la región está haciendo cada día para los ciudadanos, es explicar cuáles son las competencias más importantes, de las cuales el desarrollo económico de la región es el más importante. Tenemos un territorio que es a la vez el País Vasco y a la vez el Bearn. Es muy importante atraer nuevas empresas con los talentos, con los empleos que ya existen en el territorio. Esto también es una competencia de la región. Poder formar a los jóvenes e imaginar los empleos de mañana, es decir, tener una visión a 10 o 15 años de la mano de obra que vamos a necesitar para dar respuestas a estos nuevos empleos que tenemos que crear. No podemos ser tan centrados en la industria del turismo y también la industria aeronáutica, que ha sido tan afectada por la crisis sanitaria. Tenemos también una voluntad muy importante de ayudar a la juventud que ha sido tan impactada por la crisis económica. Tenemos muchas medidas para soportar, acompañar, ayudar al futuro de esta juventud. Bueno, la verdad es que están haciendo un interesante análisis, ¿no?, de cuál es la situación de Iparralde. Intenciones, promesas, proyectos, poco a poco, pero bueno, que se pueden el análisis llevar a no cabo. Parece demasiado loco, ¿no? Por lo menos. Luego ya las promesas que hagan y que se las cumplan o no, pero bueno, si parte de un análisis un poco ponderado, no está ni tan mal, ¿no? Y para eso estamos nosotros, para Exactamente. mirar lo que han prometido y luego decir a los 4, 5, 6 años, decir, bueno, ¿y qué pasa con este proyecto, este otro? Y nosotros también miramos sobre todo estos temas transfronterizos, ¿no?, que nos interesan tanto. Conexiones con Hego Euskal Herria, la región Nueva Aquitania es miembro de esta euroregión, Euskadi Navarra Aquitania, con muchos proyectos transfronterizos. Y como decía antes Begoña, Burdeos y Vitoria, el presidente Alain Jusse y el lehendakari Iñigo Urkullu colaboran para acercar ambos territorios y mejorar las conexiones ferroviarias. Por ejemplo, vamos a recordar que Jusse es un gran defensor de una nueva línea de alta velocidad, ya une París y Burdeos en 2 horas, y ahora la idea sería mejorar el servicio al sur de Burdeos, pero ¿de qué forma y hasta dónde? Nos lo dicen los candidatos Maite Jarostegui y de nuevo Mathieu Berger. De toda manera, a nivel francés, de momento el proyecto está hacia Dax, ¿vale? Y los estudios van hacia Dax, y un día quizás en particular vinculado con el desarrollo de las cercanías vascas, se podría necesitar también ir hasta la frontera. Sabemos hace una semana que se ha adjudicado las obras del tercer hilo, es decir, que por el otro lado de la Muga, dentro de 34 meses, las líneas ferroviarias estará, yo diría, en capacidad. Por nuestra parte, ahora sería primero Dax y después ver cómo funciona la organización también de nuestra red de cercanías. Y tenemos también la competencia de los transportes con el transporte aéreo. Vemos que cuando los aeropuertos están cerrados no vienen los turistas extranjeros, y también la competencia ferroviaria con los trenes de alta velocidad. El suroeste de Francia es la última región en Francia que no tiene su línea de gran velocidad. La vamos a hacer llegar hasta la estación de Bayona. Una promete Bayona, otra dice, bueno, la línea todavía está aprobada hasta Dax. Claro, y la pregunta del millón también es luego qué pasa entre Dax y Bayona en un primer momento, entre Las Landas y Parralde, y luego entre la capital de Lapurdi y la Muga con Guipúzcoa, ¿no? Entonces, de momento Francia asegura la financiación de una nueva línea de alta velocidad entre Burdeos y Toulouse, y habrá que ver pues qué pasa con este tramo que tanto nos interesa, ¿no? Si se impulsa la construcción de una nueva línea que pasaría por aquí, por la costa labortana, o si se limita
limitan a mejorar las vías existentes que están muy lejos de estar saturadas. Aquí numerosos cargos electos están en contra de una nueva línea. Supondría un gasto enorme para ganar tan solo unos minutos. Bueno, de hecho, las manifestaciones más multitudinarias que se han celebrado, esto, ¿no? claro, aquí con muchos cargos electos a la cabeza, pero esto no solo se decide aquí, también en París, en Bruselas, y la región Nueva Aquitania puede impulsar o frenar un proyecto tan importante que conectaría además con la Y vasca. Renovación del Consejo Regional de Nueva Aquitania por un lado, y también, Begoña, elecciones departamentales en 12 de los cantones que conforman Iparralde. Cada uno elige a una pareja. Esto es nuevo, desde 2015. Es una candidatura de un partido o independientes. Siempre son un hombre y una mujer, así pues se respeta la paridad. La paridad, claro, porque si no, hasta ahora pues va siempre el más votado, y el más votado pues siempre es un hombre, ¿no? Un presidente, un alcalde, entonces pues cambiaron la ley en muchos motivos, y en este aspecto también un hombre y una mujer que representan cada cantón en su comarca, en el Consejo Departamental en Pau. Aquí también campaña electoral estos días. EHV y la coalición de la izquierda abertzale presenta candidatos en todos los cantones. En 2015 no obtuvieron representación, pero consiguieron clasificarse para la segunda vuelta en 5 de los 12 cantones. EHV se ha convertido en la segunda o tercera fuerza, y a menudo la primera entre las fuerzas de izquierda. Uno de sus candidatos sí que consiguió entrar en el Parlamento de Pau. Y también habrá que ver qué hace el Frente Nacional de Marine Le Pen, porque aquí también el primer partido de Francia mejora sus resultados año tras año. Yo, Begoña, digo primer partido de Francia porque el que más votos tiene es el partido de Marine Le Pen. No gobierna, pero claro, es que los demás se unen. Centristas con conservadores, varios grupos, tal. Pero el que más votos tiene, eso lo dice el Ministerio del Interior en la página web hace años. Hay que subrayar, hay que decirlo bien claro, porque ahora estamos preocupados por el auge de Vox, por ejemplo, pero en Francia ya hace tiempo que es el partido más votado. Luego otra cosa es que gobierne o no, pero tal y como están las cosas. Ya, pero con ese número de votos, evidentemente, al final acaban incidiendo en las políticas públicas. Del otro lado, quien esté. También. Porque generan tendencia, en fin. Y así también contar que hay alternativas aún así, porque entre todos estos candidatos también están los ecologistas, por ejemplo, y en plena pandemia, crisis sanitaria, social y económica, proponen una renta de garantía de ingresos. Escuchamos, si te parece, a Michel Esteban, es candidato ecologista en uno de los cantones de Bayona. Se puede experimentar un sistema de salario universal para toda la gente que vive en la pobreza aquí al nivel del departamento y especialmente al nivel del País Vasco Norte. La gente joven particularmente vive en una precariedad. 20% de los jóvenes viven en la pobreza aquí en País Vasco Norte. Una parte bastante importante en Bayona de toda la gente, 17% vive en una pobreza bastante grande. Y entonces tenemos que poner un sistema de ayuda eficaz y más eficaz que esta. Tenemos que reforzar el sistema de vivienda social y la gente no puede comprar. Y la política, como para terminar, Begoña, decir que a nosotros nos apasiona, a veces es muy aburrido, pero lo que sirven esas elecciones es para dar la fotografía más allá de la política, como está la sociedad de Iparralde, de Aquitania, de Pirineos Atlánticos, en un momento determinado, sacar esta fotografía, y el resultado lo tendremos los días 20 y 27 de junio, Begoña. Y daremos cuenta de ello en la galería, gracias, como siempre, a Fran Dolosor. Agur. Agur, mila esker.